sobre los líquidos corporales, los electrolitos. Primero, como método de introducción, pues es muy importante saber cuánta es la cantidad de agua que ingerimos al día y cuánta es la cantidad de agua que perdemos al día. Debemos saber que al día más o menos ingerimos aproximadamente 2.1 litros. Esto contando el agua que bebemos y el agua de los alimentos. También obtenemos agua por medio de oxidación de carbohidratos. Esto es muy poco, aproximadamente 200 mililitros por día. Más o menos, pues, lo de una coca chiquita. Las pérdidas de agua vamos a tener principalmente por medio de la orina. Vamos a perder pues 1.4 litros por día. Insensibles, aproximadamente 700 mililitros al día. Esto es por medio de la piel. En las heces y en el sudor vamos a perder aproximadamente 100 mililitros al día. Bueno, esto es como en términos muy generales. Sabemos que depende de la persona, tanto cuánta agua bebe al día, si bebe más, si bebe menos, e incluso de cuestiones como el clima. Si estamos en un lugar muy caluroso, donde hay más pérdida por el sudor, o en una persona con diarrea o con vómitos, es obviamente que va a aumentar la cantidad de agua perdida. Por lo tanto, gracias a la estimulación de la sed, vamos a ingerir más para reponer toda el agua que se pierde. Es muy importante que sepamos que el riñón es el principal regulador de los líquidos. El agua por la piel. ¿Por qué no perdemos más agua? No perdemos tanta agua gracias a la capa cornificada llena de colesterol que tenemos. Si esta estuviera dañada, como es el caso de las personas con quemaduras, incrementaría muchísimo la pérdida de agua por la piel. Incluso pueden perder hasta 5 litros al día solo por la piel. Por lo tanto, en esas personas o en esos pacientes es muy importante reponer líquidos. Ahora, bueno, les voy a hablar muy rápidamente sobre la ósmosis, que como muchos ya saben es cuando el agua se difunde de un lugar con una concentración baja a una de concentración alta. Esto pasa con las membranas celulares, que son permeables al agua, pero son impermeables a la mayoría de solutos. Pero bueno, eso ya como método de introducción. Ahora sí, los líquidos corporales. ¿Qué tiene más agua, el músculo o la grasa? Si dijiste que la grasa, estás mal. En realidad el músculo tiene mucha más agua que la grasa. Es por eso que las personas obesas tienen un porcentaje menor de agua que las personas con más masa muscular o jóvenes. Es muy importante saber que también en los hombres hay más proporción de masa muscular, por lo tanto tenemos que hasta un 60% de los hombres es agua, y en las mujeres estamos hablando de que aproximadamente un 50 a un 55%, y en los bebés o recién nacidos un 80%, pero va a bajar hasta el 65% aproximadamente al año de edad. Bueno, seguimos. Es muy importante saber cómo se divide el agua. El agua en el cuerpo la vamos a dividir en líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular, obviamente, dentro de la célula, y el líquido extravascular va a estar dividido entre el plasma o el líquido intravascular y el líquido intersticial. Bueno, también se divide en otro que no se le suele tomar mucho en cuenta, pero es el líquido transcelular. El líquido transcelular es el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, peritoneal, pero se le considera un líquido extracelular especializado, aproximadamente de 1 a 2 litros en total en todo el cuerpo. Y pues es importante saber que de volumen sanguíneo son aproximadamente 5 litros.
o el 7% del peso corporal. De esa sangre, de esos 5 litros, el 60% es plasma y un 40% son eritrocitos. Ok, como vemos, en una persona el 60% del peso va a ser el agua corporal total, solo de agua. Esto en un hombre. Recordemos que varía dependiendo de si es mujer o si es un recién nacido, o si es obeso o si es un anciano. Ok, de ese 60% lo vamos a dividir en líquido intracelular, que es la mayoría, 2/3, y el líquido extracelular, 1/3. Estamos hablando que el extracelular es el 20% apenas, aproximadamente 14 litros. De este líquido extracelular, como habíamos dicho acá, se divide en el líquido intersticial, que es la mayoría, o 3/4 partes, o el 15%, y el líquido intravascular o plasma, que son aproximadamente 3.5 litros, o el 5%. Como vemos acá, plasma, líquido intersticial y volumen intracelular. Aquí nos pone un ejemplo de un varón de 70 kilos y una mujer de 60 kilos. Y nos divide más o menos aproximadamente cuánto hay en cada uno. Pero bueno. Ahora sobre los electrolitos, principalmente en el líquido intracelular, pues sabemos que el catión principal va a ser el potasio, aunque se encuentran otros como el magnesio e incluso está el sodio, pero en su mayoría se cuenta el potasio. Y los aniones principales en el líquido intracelular, estamos hablando de los fosfatos y sulfatos, así como el bicarbonato y proteínas, que son proteínas o aniones orgánicos. Pero pues principalmente vamos a tener cationes, el potasio y estos aniones, fosfatos y sulfatos. En el líquido intersticial, o bueno, en teoría en líquido extracelular, como es el plasma y el líquido intersticial, los principales cationes van a ser el sodio, es el principal determinante de la osmolalidad. Y los principales aniones, estamos hablando del cloro o cloruro y el bicarbonato. De ahí están otros, pero principalmente vamos a enfocarnos en el sodio y como catión. Ahora, principales determinantes de la osmolaridad. Principalmente va a ser el sodio, como les acabo de decir, pero también va a estar la glucosa y la urea. En el cuerpo, los valores normales van entre 280 y 310 miliosmoles, depende de la literatura. Algunos dirán que de 290 a 300, algunos de 280 a 300, otros de 290 a 310. Pero aproximadamente entre esto ronda la osmolaridad del cuerpo. Es muy importante saber esto porque si dependiendo de qué tipo de soluciones administremos al paciente, podemos modificar esta osmolaridad. Si administramos obviamente una solución hipertónica, pues obviamente vamos a causar un desequilibrio, haríamos que la célula se encogiera, a diferencia de si administrábamos una solución hipotónica, o sea que tenga una osmolalidad menor a 280, haríamos que la célula se hinchara. Y bueno, lo que se suele utilizar, como ya sabemos, es la solución isotónica, como es la solución de cloruro de sodio al 0.9% o la solución glucosa al 5%. Y estas pues obviamente como tienen una osmolalidad de entre 280 y 300 o 310, no cambian la osmolalidad normal del cuerpo. Y esto pues, obviamente no encoge ni hincha las células. Okay, como ya les había dicho, el balance de agua, orina, heces, respiración, la piel. Aquí son las pérdidas insensibles, respiración y la piel. Aquí no habla sobre el sudor. Y bueno, esto ya lo vimos, nos pasamos a lo que sigue. Ahora, ¿qué pasaría si la concentración de sodio en el líquido extracelular aumenta? Como les había mencionado hace rato sobre la ósmosis,
el paso del agua de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Por lo tanto, si aquí le agregamos sodio al líquido extracelular, pues obviamente va a estar más concentrado el sodio en el líquido extracelular, por lo cual va a haber un desplazamiento de agua del espacio intracelular al espacio extracelular. Esto como mecanismo para restablecer las concentraciones. Ahora, ¿qué pasaría si la concentración de sodio en el líquido extracelular disminuye? Pues va a haber un desplazamiento ahora al revés, ahora hacia el interior de las células. Esto es, por ejemplo, en una hiponatremia. En la hiponatremia, obviamente sodio disminuido, la célula se va a hinchar. Acá en la hipernatremia, la célula se va a encoger. Y bueno, un cambio isotónico en el volumen de cualquiera de los compartimientos, no hay desplazamiento de agua, siempre que la concentración de iones permanezca igual. Cambios en los líquidos corporales. Intercambio normal de líquidos y electrolitos. Una persona normal consume diariamente un promedio de 2.000 mililitros de agua. El 75% es por ingestión y el resto es a través de los alimentos sólidos. También diariamente perdemos agua. Estas incluyen de 800 a 1.200 mililitros por la orina, 250 mililitros por las heces y 600 mililitros son pérdidas insensibles. Estas son a través de la piel, el 75%, el resto es a través de los pulmones. También tenemos factores que aumentan esto, que son la fiebre, el hipermetabolismo e hiperventilación. Para eliminar los productos del metabolismo, los riñones excretan un mínimo de 500 a 800 mililitros de orina al día, no importa la cantidad del ingreso oral. Clasificación de los cambios en los líquidos corporales. Los trastornos del equilibrio de líquidos se pueden clasificar en 3 categorías, que son volumen, concentración y composición. Los 3 se pueden dar al mismo tiempo, pero cada uno es una entidad separada con mecanismos únicos y esto hace que la corrección sea individual. La ganancia o pérdida isotónica de la solución salina nos da cambios en el volumen extracelular, pero estos van a tener poco impacto en el volumen del líquido intracelular. Si agregamos o quitamos agua libre del líquido extracelular, el agua va a comenzar a desplazarse entre este y el espacio intracelular para poder igualar la concentración de solutos u osmolalidad entre los compartimentos. Los demás iones del líquido extracelular también se van a alterar, pero no nos van a dar cambios significativos en la actividad osmótica. Solo vamos a ver los cambios en la composición. Alteraciones en el equilibrio de los líquidos. La alteración más común de los líquidos en pacientes quirúrgicos es el déficit del volumen extracelular. Este puede ser agudo o crónico. El agudo tiene signos cardiovasculares y del sistema nervioso. El crónico tiene signos ísticos como disminución de la turgencia de la piel y el hundimiento de los ojos. También tiene signos cardiovasculares y del sistema nervioso central. En el recuadro se ven los síntomas. Los resultados de laboratorio pueden mostrar un valor elevado del nitrógeno ureico sanguíneo, solo si el déficit es lo bastante grave y reduce la filtración glomerular y nos da una hemoconcentración. La osmolalidad urinaria es superior a la sérica, generalmente el sodio en orina es bajo, se encuentra a menos de 20 miliequivalentes. Pero la concentración del sodio no nos va a decir si tenemos un déficit, porque puede ser bajo, normal o puede estar alto y podemos tener el déficit. También la causa más común de un déficit del volumen en pacientes quirúrgicos es una pérdida de líquidos gastrointestinales por aspiración nasogástrica, vómito, diarrea o fístulas enterocutáneas. También el exceso de volumen extracelular puede ser diatrógeno o secundario a disfunción renal, insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis.
Esto hace que aumenten los volúmenes del plasma y el intersticial. Los síntomas son sobre todo pulmonales y cardiovasculares, y en el cuadro que está en la diapositiva anterior, ahí los pueden ver. El control del volumen. Los cambios del volumen son advertidos tanto por los osmorreceptores como los baroreceptores. Los osmorreceptores. Estos son sensores especializados para detectar inclusive la variación más pequeña en la osmolalidad de los líquidos. Nos dan cambios en la sed y en la diúresis a través de los riñones. Por ejemplo, cuando aumenta la osmolalidad plasmática, se activa un estímulo de la sed y esto hace que se aumente el consumo de agua, pero se desconoce el mecanismo celular exacto. Los baroreceptores modulan el volumen en respuesta a cambios en la presión y el volumen circulante mediante sensores de presión especializados que están situados en el callado aórtico y los senos caratiroideos. Las respuestas de los baroreceptores pueden ser neurales, y estas son a través de las ramas simpáticas y parasimpáticas. También pueden ser hormonales, y estas comprenden la renina, angiotensina, aldosterona, péptido auricular natriurético y prostaglandinas renales. En conjunto, estos dos mecanismos normalizan la osmolalidad del plasma. También vamos a tener cambios de la concentración. Estas son anomalías en la concentración del sodio sérico. Bueno, tenemos la hiponatremia. La hiponatremia es la concentración sérica de sodio. Disminuye cuando hay exceso de agua extracelular en relación con este ion. El volumen extracelular puede ser alto, normal o bajo. Los pacientes que tienen hiponatremia, su concentración de sodio está disminuida como consecuencia del agotamiento o la dilución del mismo. La hiponatremia dilucional es el resultado de un exceso de agua extracelular y está acompañado de un estado de volumen extracelular alto. El consumo excesivo de agua o el exceso iatrógeno por administración intravenosa de agua libre nos dan hiponatremia. Los pacientes posoperados son los que están más propensos a desarrollarla, debido a que desarrollan más hormona antidiurética, la cual aumenta la reabsorción del agua libre proveniente de los riñones, y esto hace que la expansión del volumen, y esto nos da expansión del volumen e hiponatremia. Pero esta situación se ve autolimitada porque la hiponatremia y la expansión del volumen disminuyen la secreción de la hormona antidiurética. También tenemos hiponatremia por fármacos, porque algunos fármacos tienen la capacidad de retener agua y de ocasionar la hiponatremia, y estos fármacos pueden ser los antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Las personas de edad avanzada son los que se ven más afectados para la hiponatremia por fármaco. La hiponatremia por agotamiento es el resultado del menor consumo de sodio o de aumento de la pérdida de líquidos que contienen sodio. Es común encontrar un déficit de volumen extracelular concomitante. Entre las causas podemos encontrar la disminución en el consumo de sodio, como una dieta baja en sodio o la alimentación entérica, que es casi siempre baja en sodio. También las pérdidas gastrointestinales, como el vómito, la aspiración nasogástrica prolongada o diarrea. También están las pérdidas renales, que son los diuréticos o una nefropatía primaria. Podemos observar hiponatremia cuando hay exceso de soluto en relación con el agua libre, como con la hiperglucemia sin tratamiento, o también cuando administramos matinol. La glucosa la glucosa ejerce una fuerza osmótica en el espacio extracelular, y esta da un origen a un desplazamiento del agua desde el espacio intracelular hasta el extracelular. Por eso podemos observar hiponatremia cuando la presión osmótica efectiva del espacio extracelular es normal o está alta. Cuando se valora la hiponatremia en presencia de hiperglucemia, es necesario calcular la concentración corregida de sodio, como sigue.
Por cada 100 miligramos sobre 100 mililitros de incremento de la glucosa plasmática por arriba del valor normal, debe disminuir el sodio plasmático 1.6 miliequivalentes. Tenemos pseudohiponatremia debido a los aumentos extremos de lípidos y proteínas en el plasma, ya que no existe una disminución verdadera del sodio extracelular en relación con el agua. Los signos y síntomas de la hiponatremia dependen del grado de esta última y de la rapidez con la que ocurra. Las manifestaciones clínicas tienen principalmente su causa en el sistema nervioso central y se relacionan con intoxicación celular hídrica y los incrementos concurrentes de la presión intracraneal. La insuficiencia renal oligúrica también puede ser una de las complicaciones tempranas en caso de hiponatremia grave. Y en el cuadro se muestra pues los síntomas que vamos a tener en cada uno de los sistemas. Una revisión sistémica de la causa de la hiponatremia debe de revelar el origen de cada caso particular. Las causas hiperosmolares deben ser fáciles de descartar, incluyendo hiperglucemia, infusión de matinol y pseudohiponatremia. Por ejemplo, si las causas de hiponatremia son por deficiencia y por dilución, en ausencia de insuficiencia renal, la deficiencia se acompaña de concentraciones bajas de sodio urinario, menores a 20 miliequivalentes, mientras en la pérdida renal de sodio se encuentran concentraciones altas de sodio urinario, mayores a 20 equivalentes. Las causas de hiponatremia por dilución se relacionan con circulación hipervolémica. Cuando hay hiponatremia y el estado del volumen es normal, entonces vamos a valorar la presencia de síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. La hipernatremia. Bueno, esta es una alteración y es el resultado de una pérdida de agua libre o por un aumento del sodio en casos en los que hay un exceso de agua. Al igual que la hiponatremia, puede acompañarse de un volumen extracelular alto, normal o bajo. La hipernatremia hipervolémica se debe a la administración diatrógena de líquidos que contienen sodio, incluso el bicarbonato de sodio o un exceso de mineralcorticoides, como se observa en el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing y la hiperplasia suprarrenal congénita. Las características de estas son sodio en orina mayor a 20 miliequivalentes y osmolaridad urinaria mayor a 300 osmoles sobre litros. La hiponatremia normovolémica se relaciona con causas renales o extrarrenales de pérdida de agua, aunque las mismas condiciones pueden dar como resultado hipernatremia hipovolémica. Cuando hay hipovolemia, la concentración urinaria de sodio es menor a 20 miliequivalentes sobre litro y la osmolaridad de la orina es menor a de 300 a 400 osmoles sobre litros. Las pérdidas extrarrenales de agua pueden ser secundarias a eliminaciones gastrointestinales de líquidos, por ejemplo, diarrea o por la piel, también por la fiebre o las traqueotomías. Las tirotoxicosis generan pérdida de agua igual que el uso de soluciones hipertónicas de glucosa para la diálisis peritoneal. En la pérdida extrarrenal de agua, la concentración urinaria de sodio es menor a 15 miliequivalentes sobre litro y la osmolaridad de la orina es mayor a 400 osmoles sobre litro. La hiponatremia sintomática solo se presenta en pacientes con deterioro de la sed o acceso restringido a líquidos, porque la sed aumenta el consumo de agua. Los síntomas se presentan hasta que la concentración sérica de sodio excede los 160 miliequivalentes sobre litro, pero una vez que se presentan, la mortalidad y la morbilidad es alta. Bueno, como los síntomas se relacionan con la hiperosmolaridad, predominan los efectos en el sistema nervioso. Aquí les dejo el cuadro en donde se ven los síntomas. Y esto va a hacer que el agua pase del espacio intracelular al extracelular en respuesta a un espacio extracelular hiperosmolar y vamos a tener una deshidratación celular. Y después de tener la deshidratación celular vamos a tener una atracción en los vasos cerebrales
y esto nos va a dar una hemorragia subaracnoidea. Y ya cuando tenemos la hemorragia subaracnoidea, se van a presentar los síntomas en el sistema nervioso. Y como viene en el cuadro, podemos tener síntomas desde inquietud hasta la muerte. Y podemos tener los signos clásicos de hipernatremia hipovolémica. Los signos clásicos de hipernatremia hipovolémica son taquicardia, ortostasis e hipotensión. También podemos tener las mucosas secas y viscosas. Anomalías del potasio. El consumo alimentario promedio de potasio es de casi 50 a 100 miliequivalentes al día, el cual en ausencia de hipopotasemia se excreta sobre todo por la orina. Los límites del potasio extracelular son estrechos, principalmente por excreción renal del mismo, la cual puede variar de 10 a 700 miliequivalentes al día. Solo el 2% del potasio total del cuerpo se encuentra en el espacio extracelular. Esta cantidad pequeña es decisiva para las funciones cardíacas y neuromusculares. Por eso, cualquier cambio, incluso el más mínimo, puede tener efectos importantes en la actividad cardíaca. Varios factores, como el estrés quirúrgico, lesiones, acidosis y catabolismo hístico, influyen en la distribución intracelular y extracelular del potasio. La hiperpotasemia. Esta es una concentración sérica de potasio mayor a los límites normales de 3.5 a 5 miliequivalentes sobre litro. Se debe a un consumo excesivo de potasio, al aumento de la liberación del potasio de las células o deterioro de la excreción renal. En este cuadro se muestran las causas de anomalías del potasio. Por ejemplo, el incremento del consumo se puede deber a complementos orales o intravenosos, así como transfusiones sanguíneas. También la hemólisis, rabdomiólisis y lesiones por aplastamiento pueden alterar la membrana celular y liberar potasio hacia el líquido extracelular. La acidosis y un incremento rápido de la osmolalidad extracelular por hiperglucemia o administración de matinol también aumentan la concentración sérica de potasio, y esto nos da el desplazamiento de iones de potasio al espacio extracelular. El 98% del potasio total del cuerpo es intracelular y la salida mínima del potasio intracelular causa incremento importante en el potasio extracelular. Diversos medicamentos contribuyen a hiperpotasemia, en particular cuando tenemos insuficiencia renal. Entre estos están los diuréticos ahorradores de potasio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antiinflamatorios no esteroideos. La espironolactona y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina interfieren con la actividad de la aldosterona. Estos inhiben el mecanismo renal normal de la excreción de potasio. También la insuficiencia renal aguda y crónica altera la excreción del potasio. Los síntomas de hiperpotasemia son sobre todo gastrointestinales, neuromusculares y cardiovasculares. En el recuadro les dejo los síntomas en la segunda fila está lo de potasio y ahí están los síntomas que se producen. La hipopotasemia. Esta alteración es mucho más común que la hiperpotasemia en los pacientes quirúrgicos. Las causas pueden ser consumo inadecuado, excreción renal excesiva, pérdida de potasio en secreciones patológicas del tubo digestivo y las demás que se muestran en el recuadro. La modificación del potasio relacionado a la alcalosis se calcula con la fórmula siguiente. Disminución del potasio de 0.3 miliequivalentes sobre litro por cada 0.1 de incremento del pH sobre los valores normales. También ciertos fármacos como anfotericina, aminoglucósidos, cisplatino y fosfanida inducen la reducción de magnesio y dan pérdida renal de potasio. Cuando la deficiencia de potasio se debe a la disminución de magnesio,
Es difícil restituir el potasio a menos de que se corrija primero la hipomagnesemia. Los síntomas de hipopotasemia, igual que los de hiperpotasemia, se deben principalmente a causas gastrointestinales, neuromusculares y cardíacas. Pueden haber hilio, estreñimiento, fatiga. En el caso de disminución del líquido extracelular, es posible que al principio los síntomas estén ocultos, pero van a empeorar después de una mayor dilución durante la restitución del volumen. Anomalías del calcio. La mayor parte del calcio en el cuerpo se encuentra en la matriz ósea y solo menos del 1% está contenido en el líquido extracelular. El calcio sérico se distribuye en tres formas: unido a proteínas, que es el 40%, unido con fosfato y otros aniones, el 10%, ionizado, el 50%. Esta última fracción es la que determina la estabilidad neuromuscular y es susceptible a valorarse directamente. Y bueno, al medir la concentración sérica total del calcio es necesario considerar la concentración de albúmina. Y la fórmula es ajustar el calcio sérico total reduciendo 0.8 miligramos sobre 100 mililitros por cada 1 gramo sobre 100 mililitros de disminución de la albúmina. A diferencia de los cambios en la albúmina, las modificaciones del pH afectarán la concentración del calcio ionizado. La acidosis disminuye la unión a proteínas y por consiguiente incrementa la fracción ionizada del calcio. El consumo diario del calcio es de 3 a 1 gramo al día. La mayor parte se excreta por vía intestinal y la excreción urinaria es relativamente baja. La hipercalcemia se define como un valor sérico de calcio mayor de los límites normales de 8.5 a 10.5 miliequivalentes sobre litro, o un incremento de la concentración de calcio ionizado por arriba de 4.2 a 4.8 miligramos sobre 100 mililitros. El hiperparatiroidismo primario en pacientes ambulatorios y las afectaciones malignas en enfermos hospitalizados causan la mayor parte de los casos de hipercalcemia sintomática. Entre los síntomas de hipercalcemia que se encuentran aquí en el cuadro, van variando con la gravedad y se encuentran las alteraciones neurológicas, la debilidad, el dolor musculoesquelético. También están presentes los síntomas cardíacos como hipertensión, arritmias cardíacas y empeoramiento de intoxicación por digitálicos. Hipocalcemia. Esta alteración se define como una concentración sérica de calcio menor a 8.5 miliequivalentes sobre litro, o una disminución del valor de calcio ionizado menor a 4.2 miligramos sobre 100 mililitros. Las causas de hipocalcemia pueden ser pancreatitis, infecciones masivas de tejido blando como fascitis necrosante, insuficiencia renal, fístulas pancreáticas y de intestino delgado, hipoparatiroidismo, síndrome de choque tóxico, anomalías en las concentraciones de magnesio y síndrome de lisis tumoral. Es común la hipocalcemia pasajera después de extirpar un adenoma paratiroideo cuando hay atrofia de las glándulas restantes y algunas veces requiere suplementos de calcio con dosis altas. También las neoplasias, en las que hay un incremento de la actividad osteoclásica, como los cánceres de mama y de próstata, nos dan hipocalcemia porque aumentan la formación ósea. La precipitación de calcio con aniones orgánicos es también otra causa, como la que se observa en la hiperfosfatemia por síndrome de lisis tumoral o radiomiólisis. También la pancreatitis. Es posible que en la pancreatitis haya fijación de calcio por quelación con ácidos grasos libres. Las transfusiones sanguíneas masivas con unión a citrato es otro mecanismo. Es muy raro que encontremos hipocalcemia solo por disminución del consumo, ya que la resorción ósea suele conservar la concentración normal por periodos prolongados.
La hipocalcemia asintomática puede ocurrir cuando la hipoproteinemia produce concentraciones normales de calcio ionizado. Es posible que haya síntomas con concentraciones séricas normales de calcio en caso de alcalosis. Esta disminuye el calcio ionizado. En general no hay síntomas neuromusculares ni cardíacos hasta que la fracción ionizada cae por debajo de 2.5 miligramos sobre 100 mililitros. Aquí en el cuadro les muestro los síntomas que vamos a tener. Anomalías del fósforo. El fósforo es el principal anión divalente intracelular y abunda en células metabólicamente activas. Este ion mantiene la generación de energía en forma de glucólisis o productos de fosfato con alto contenido de energía, como el trisfosfato de adenosina, y su concentración se controla rigurosamente por medio de la excreción renal. Hiperfosfatemia. La causa de esta alteración puede ser disminución de la excreción urinaria, incremento del consumo o la movilización endógena del fósforo. Casi todos los casos de hiperfosfatemia se observan en pacientes con deterioro de la función renal. El hipoparatiroidismo o el hipertiroidismo también disminuyen la excreción urinaria del fósforo y por consiguiente causan hiperfosfatemia. Es posible observar una mayor liberación de fósforo endógeno relacionado con cualquier condición clínica que dé como resultado destrucción celular, como ocurre en la rhabdomiólisis, el síndrome de lisis tumoral, hemólisis, septicemia, hipotremia grave e hipertremia maligna. La administración excesiva de fosfato por soluciones de hiperalimentación intravenosa o laxantes que contienen fósforo también nos aumentan la concentración de fosfato. Casi todos los casos de hiperfosfatemia son asintomáticos, pero la hiperfosfatemia importante prolongada nos da complejos metastásicos de calcio y fósforo en tejidos blandos. Hipofosfatemia. Entre las causas de esta se encuentra disminución del consumo de fósforo, desplazamiento intracelular de este elemento o un incremento de la excreción del mismo. La captación gastrointestinal reducida por absorción deficiente o administración de fijadores de fosfato y la disminución del consumo alimentario por desnutrición son causas de hipofosfatemia crónica. La mayor parte de los casos agudos se debe a la movilización intracelular del fósforo, como ocurre en la alcalosis respiratoria, el tratamiento con insulina y los síndromes de realimentación y de hueso hambriento. Por lo general no se presentan manifestaciones clínicas de hipofosfatemia hasta que la concentración disminuye de manera notable. Los síntomas se relacionan con efectos adversos en la disponibilidad de oxígeno que requieren los tejidos y con la disminución de los fosfatos de alta energía. Se manifiestan como disfunción cardíaca o debilidad muscular. Anomalías del magnesio. El magnesio es el cuarto mineral más común del cuerpo y se encuentra fundamentalmente en el compartimento intracelular. Casi la mitad del contenido corporal total es de 2000 mini-equivalentes. Se incorpora al hueso y se intercambia lentamente. Del total que existe en el espacio extracelular, un tercio está unido a la albúmina sérica. Por esto, el valor del magnesio plasmático no es un buen indicador de los depósitos corporales totales cuando existe hipoalbuminemia. El magnesio debe restituirse hasta que la concentración se encuentra en el límite superior normal. El consumo dietético normal es alrededor de 20 mini-equivalentes al día, todos los días, y se excreta en las heces y la orina. Los riñones tienen una capacidad notable para conservar el magnesio con excreción renal menor a un mini-equivalente por día, durante la deficiencia del magnesio.
La hipermagnesemia. La hipermagnesemia es poco común, pero puede encontrarse en la insuficiencia renal grave y en presencia de cambios paralelos en la excreción de potasio. Los antiácidos y laxantes con magnesio pueden producir niveles tóxicos en pacientes con insuficiencia renal. La hipermagnesemia sintomática puede encontrarse en caso de consumo excesivo junto con la nutrición parenteral total. También tenemos pocos casos, pero son el traumatismo masivo, lesión térmica y acidosis graves. En la exploración física vamos a encontrar náuseas, vómito, disfunción neuromuscular con debilidad, letargo, hiporreflexia y alteración en la conducción cardíaca que nos va a dar hipotensión y paro. Hipomagnesemia. Esta puede ser el resultado de alteraciones en el consumo, excreción renal o pérdidas patológicas. El consumo deficiente ocurre en caso de inanización, alcoholismo, tratamiento prolongado con soluciones intravenosas y nutrición parenteral total con complementación inadecuada de magnesio. Las pérdidas se observan en caso de aumento en la excreción renal por abuso de alcohol, uso de diuréticos, así como por pérdidas gastrointestinales causadas por diarrea, absorción deficiente y pancreatitis aguda. El ion magnesio es esencial para el funcionamiento adecuado de muchos sistemas enzimáticos. La deficiencia se caracteriza por hiperactividad neuromuscular y del sistema nervioso central. Los síntomas son similares a los de la deficiencia de calcio, ya que incluyen los reflejos hiperactivos, los temblores musculares, tetania y signos de Shock-Bostek y Trousseau positivos. Las deficiencias pueden ser graves, ya que pueden causar delirio y convulsiones. La hipomagnesemia no solo es importante por sus efectos directos en el sistema nervioso, también porque puede producir hipocalcemia e hipopotasemia persistentes. Cuando coexisten hipopotasemia o hipocalcemia con hipomagnesemia, es necesario restituir con prontitud el magnesio a fin de ayudar a restablecer la homeostasis del potasio o del calcio. Homeostasis ácido-básica. El pH de los líquidos corporales se conserva dentro de los límites estrechos a pesar de la capacidad de los riñones para elaborar grandes cantidades de HCO3 y la carga normal considerable de ácidos que se generan como subproductos del metabolismo. Esta carga ácida endógena se neutraliza en forma eficiente por los sistemas de amortiguación y finalmente se excreta por los pulmones y riñones. Los amortiguadores importantes incluyen proteínas y fosfatos intracelulares, también el sistema extracelular de bicarbonato, ácido carbónico. La compensación por alteración ácido-básica es por mecanismos respiratorios para los trastornos metabólicos o metabólicos para las alteraciones respiratorias. Ciertos quimiorreceptores sensibles al hidrógeno se encuentran en el cuerpo carotídeo y el tronco encefálico, intervienen en los cambios de la ventilación en respuesta a anomalías metabólicas. La acidosis estimula a los quimiorreceptores a fin de que incrementen la ventilación y la alcalosis disminuye la actividad de dichos quimiorreceptores, por lo tanto esta reduce la ventilación. Los riñones son los que compensan las anomalías respiratorias, incrementando o disminuyendo la reabsorción del bicarbonato en la acidosis o alcalosis respiratoria. A diferencia del cambio rápido de la ventilación que ocurre con las anomalías metabólicas, la respuesta compensadora de los riñones ante las alteraciones respiratorias es tardía. La compensación inicia cuando menos 6 horas después y continúa varios días. Debido a este retraso, la respuesta compensadora de las alteraciones respiratorias ácido-básicas se clasifican en agudas cuando se presentan antes de la compensación renal, mientras que las crónicas persisten después de la compensación renal. Y en el cuadro vamos a ver los cambios compensadores predichos en respuesta a las alteraciones metabólicas o respiratorias.
Acidosis metabólica. Este es el resultado de incrementar el consumo de ácidos, de la mayor producción de los mismos o de una mayor pérdida de bicarbonato. El cuerpo responde produciendo amortiguadores que son bicarbonato extracelular e intracelular de hueso y músculo. También incrementando la ventilación, que son las respiraciones de Kussmaul. También aumentando la reabsorción y generación renales de bicarbonato. El riñón incrementa asimismo la secreción de hidrógeno y por consiguiente aumenta la excreción urinaria de NH4. Al valorar a un paciente que presenta una concentración sérica baja de bicarbonato y acidosis metabólica, es necesario medir primero el desequilibrio aniónico. Y bueno, ahí está la fórmula. Y el desequilibrio aniónico normal es menor a 12 milimoles sobre litros y se debe principalmente a la albulimia, de modo que es necesario ajustar el desequilibrio aniónico estimado con respecto a la albulimia. La acidosis metabólica o metanol también por producción endógena de ácidos como hidroxibutirato beta y acetato en la acidosis, como lactato en la acidosis lactática y también ácidos orgánicos en la insuficiencia renal. Una de las causas más comunes de acidosis metabólica grave en pacientes diabéticos es la acidosis lactática, ya que el lactato se produce como un producto del riesgo inadecuado de los tejidos en el estado de hipoxia. El tratamiento consiste en restablecer el riesgo mediante reanimación de volumen en lugar de intentar corregir la anomalía con bicarbonato de sodio. En una perfusión adecuada, el ácido lactato se metaboliza por el hígado con rapidez y se normaliza el valor del pH. En los estudios clínicos de la acidosis lactática y la cetoacidosis, la administración de bicarbonato no minoró la morbilidad ni la mortalidad, mucho menos mejoró la función celular. La administración excesiva de bicarbonato puede originar alcalosis metabólica y esta hace que se mueva la curva de disociación de la oxiglobulina hacia la izquierda, con la cual interfiere con la descarga de oxígeno en los tejidos y se acompaña de arritmias difíciles de tratar. También el bicarbonato de sodio en realidad exacerba la acidosis intracelular. El bicarbonato administrado tiene la aptitud de combinarse con el exceso de iones hidrógeno y forma el ácido carbónico, que este se convierte en CO2 y agua, y hace que se incremente la presión parcial de CO2. Esta hipercarbia podría complicar las anomalías de la ventilación en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda suficiente. Este CO2 puede difundirse en las células, pero el bicarbonato permanece fuera de las mismas, lo cual empeora la acidosis intracelular. Clínicamente es posible que la concentración de lactato no sea útil para reducir la reanimación, pero es probable que sea mayor en los sobrevivientes que en los pacientes que no sobreviven a lesiones graves. La acidosis metabólica con desequilibrio aniónico normal resulta de la administración de ácido HCl o NH4, también de una pérdida de bicarbonato de origen gastrointestinal como diarrea y fístulas. También puede ser por eliminación renal. La pérdida de bicarbonato se acompaña de una ganancia de cloruro. Por consiguiente, no se modifica el desequilibrio aniónico. Para establecer si la pérdida de bicarbonato es de causa renal, se mide el NH4 urinario. Un NH4 bajo en orina, en presencia de acidosis hiperclorémica, indica que el sitio de pérdida es el riñón y debe de llevarse a cabo una valoración para investigar si existe acidosis tubular renal. Una acidosis tubular renal proximal resulta de una disminución de la reabsorción tubular de HCO3 en
en tanto que la distal se debe a una menor excreción de ácidos. El inhibidor de anhidrasa carbónica y la acetazolamida también causan pérdidas del bicarbonato por los riñones. Alcalosis metabólica. Es el resultado de la pérdida de ácidos fijos o de la ganancia de bicarbonato. Esto empeora con la disminución de potasio. Casi todos los pacientes presentan también hipopotasemia, ya que los iones de potasio extracelular se intercambian con los de hidrógeno intracelular. Esto hace que los iones de hidrógeno amortigüen el exceso de bicarbonato. La alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica y metabólica ocurre cuando tenemos una pérdida aislada del contenido gástrico en los lactantes con estenosis pilórica y en los adultos con enfermedad ulcerosa duodenal. A diferencia del vómito relacionado con un píloro abierto, que permite una pérdida de secreciones gástricas como pancreáticas, biliares e intestinales, el vómito que se da es cuando hay una obstrucción pilórica, solo causa pérdida del líquido gástrico. Este tiene un alto contenido de cloruro de hidrógeno. Por eso se da la alcalosis hipoclorémica. Al inicio es alta la concentración urinaria de bicarbonato para compensar la alcalosis. La reabsorción del ion hidrógeno se presenta también con la excreción concurrente del ion de potasio. Como respuesta a la deficiencia del volumen concurrente, la reabsorción de sodio mediada por aldosterona aumenta la excreción de potasio. La hipopotasemia resultante origina excreción de iones hidrógeno en presencia de alcalosis, una aciduria paradójica. El tratamiento consiste en restituir el déficit de volumen con solución salina isotónica y potasio, una vez que se asegure una diuresis adecuada. Acidosis respiratoria. Este trastorno se asocia con retención de CO2 secundaria a disminución en la ventilación alveolar. Las causas principales están aquí en el recuadro, por ejemplo, los narcóticos, la lesión del sistema nervioso central, etc. Debido a que la compensación es sobre todo renal, tiene una respuesta tardía. El tratamiento de la acidosis renal entonces se dirige a la causa subyacente. También se inicia medidas para asegurar una ventilación adecuada. Esto podría implicar expansión del volumen iniciada por el paciente mediante la presión positiva de la vía respiratoria del doble nivel sin penetración corporal, o podría meditar intubación endotraqueal para aumentar la ventilación por minuto. En la forma crónica de la acidosis respiratoria, la presencia parcial de CO2 arterial permanece elevada y la concentración de bicarbonato aumenta despacio conforme se presenta la compensación renal. La alcalosis respiratoria. En el paciente quirúrgico, casi todos los casos de alcalosis respiratoria son de naturaleza aguda y secundarios a hiperventilación alveolar. Las causas incluyen dolor, ansiedad, trastornos neurológicos, lesiones del sistema nervioso central y la ventilación asistida. La hipocapnia aguda puede incrementar la captación de potasio y fosfato de las células, con aumento de la unión de calcio con la albúmina. Esto nos da hipopotasemia, hipofosfatemia e hipocalcemia sintomáticas. También aparecen arritmias, parestesias y calambres musculares con convulsiones. El tratamiento se debe de enfocar en la causa subyacente, pero también es posible que necesite un manejo directo de la hiperventilación mediante la ventilación controlada. Tratamiento hidroelectrolítico. Existen diferentes tipos de soluciones, los cristaloides y los coloides. Los cristaloides pueden ser soluciones hipo, iso e hipertónicas en relación al plasma, como cloro de sodio al 0.45, que es hipo, cloro de sodio al 0.9%, que es iso, y el 3%, que es hipertónica. Soluciones balanceadas son aquellas que tienen una composición similar al plasma y además son bajas en cloro. Se les añade
gluconato, acetato, lactato. Ringer lactato, pues se le añade lactato. Y las no iónicas como las soluciones glucosadas, en este caso la solución glucosada al 5%. Los coloides pueden ser derivados del plasma o semisintéticos. Los derivados del plasma como la albúmina y los semisintéticos como almidones, dextranos y gelatinas. En este cuadro se muestran los tipos de soluciones cristaloides usadas habitualmente. Viene pues sus características, la osmolaridad, la concentración de glucosa en caso de tener glucosa, la concentración de sodio, de cloro y de bicarbonato. También hay algunas especificaciones que se muestran aquí abajo. El tipo de líquido que se administra depende del estado de volumen del paciente y del tipo de anomalía de la concentración o de la composición existente. El cloruro de sodio al 0.9% o solución salina normal ha sido el más habitualmente utilizado a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues depende de... Diversos estudios han demostrado que un alto contenido de cloro en una solución salina ha causado hipercloremia, acidosis, inflamación, vasoconstricción renal, que esta a su vez disminuye la perfusión renal y causa daño renal agudo, hipotensión y muerte. Por eso es importante, por ejemplo, en las soluciones balanceadas tienen menor cloro. Y también en pacientes enfermos en estado crítico se ha demostrado tasas más altas de daño renal agudo, terapia de reemplazo renal y muerte con solución salina normal que con cristaloides balanceados. En este cuadro, pues lo que me importa es que ustedes sepan que el cloruro de sodio al 0.45%, es decir, soluciones hipotónicas, son útiles para que se les añada una solución glucosada y además también pueden añadirse potasio. Bueno, en este cuadro se muestran diferentes tipos de coloides y cada uno de ellos tiene características específicas en cuanto en su acción en el plasma. Lo que me importa es que sepan que los coloides también son utilizados en lugar de los cristaloides en pacientes quirúrgicos. Tienen una mayor eficacia de expansión de volumen plasmático en comparación con los cristaloides. Además, se dice que mientras menor peso y tamaño molecular tengan, tienen mayor efecto osmótico, pero su tiempo en la circulación es menor. No existe evidencia de que la reanimación con coloides reduce el riesgo de muerte en comparación con cristaloides en pacientes con trauma, quemaduras o después de una cirugía. Los coloides son más caros que los cristaloides, entonces es difícil justificar su uso continuo en la práctica clínica. Ahora, en alteraciones electrolíticas, como en hiponatremia, lo que tenemos que tomar en cuenta es la velocidad a la que vamos a corregir la hiponatremia, la intervención apropiada y además buscar si hay otros trastornos subyacentes y por consiguiente tratarlos. La hiponatremia se trata con solución salina hipertónica. La hiponatremia aguda sintomática debe corregirse de 1 a 2 miliequivalentes por hora durante 2 a 3 horas. Y el aumento no debe exceder los 10 a 12 miliequivalentes por litro en 24 horas. Si hay una corrección muy rápida, es decir, que sea mayor de 12 miliequivalentes por litro, existe un riesgo de hipovolemia y de mielolisis central puntina. En hiponatremia crónica asintomática, la velocidad de corrección debe ser menor, de 5 a 8 miliequivalentes por litro en 24 horas. Si excede esta velocidad, esta concentración, existe riesgo de una lesión iatrogénica. Se toman diferentes ecuaciones para saber cuánto sodio va a cambiar en el paciente en un litro de líquido de solución salina hipertónica. Y además otra ecuación, esta es la ecuación que les digo, y otra ecuación para saber a qué velocidad se le va a administrar. Entonces
ustedes la checan, nada más el subíndice 1 significa la concentración de sodio en la solución y el subíndice 2 significa la concentración de sodio inicial del paciente antes de darle la solución hipertónica, ¿ok? Entonces aquí hay un ejemplo que ya ustedes lo van a leer con calma para que lo entiendan, ahí se los voy a dejar. Para hipernatremia es igual, tenemos que tomar en cuenta la velocidad a la que vamos a corregirla, la intervención apropiada y si hay otros trastornos subyacentes y tratarlos. La hipernatremia principalmente se trata con administración de agua vía oral o por sonda nasogástrica, pero si el paciente no está en condiciones o no tolera la vía oral y no tiene sonda nasogástrica, pues se le da una solución glucosada al 5% o solución salina un cuarto normal por vía intravenosa, es decir, una solución hipotónica. Pero lo que no queremos pues es darle más sodio, entonces no es muy recomendada, se usa más la solución glucosada al 5%. En una hipernatremia sintomática debe reducirse de forma gradual de 10 a 12 milequivalentes por litro en 24 horas. De hecho las concentraciones son lo mismo que en la hiper y en hipornatremia en cuestión a la velocidad, solo cambia pues que en una la vas a reducir y en otra la vas a aumentar. Igual si sobrepasa esta reducción de 10 a 12 milequivalentes, principalmente de 12 milequivalentes por litro, hay riesgo de convulsiones o lesión neurológica permanente. En una hipernatremia sintomática crónica debe reducirse a una velocidad moderada de 5 a 8 milequivalentes por litro en 24 horas. Utilizamos las mismas ecuaciones, la diferencia es que en el cambio de concentración de sodio pues te va a dar negativo porque lo que quieres es disminuirlo. Y pues aquí en este ejemplo también queda muy claro para que ustedes... Una hipopotasemia casi siempre va de la mano con una hipomagnesemia. Si nosotros no corregimos la hipomagnesemia, el tratamiento para la hipopotasemia no va a servir de nada. El tratamiento puede ser pues oral o intravenoso dependiendo de las concentraciones del paciente. Si es una hipopotasemia leve y el paciente tolera la vía oral, se le da dosis orales de sales de potasio de 40 milequivalentes cada 4 horas. También se debe administrar 10 milequivalentes de sales de potasio por cada solución disminución de 0.10 milequivalentes por litro en la concentración sérica de potasio. Si el paciente tiene una hipopotasemia grave y además no tolera la vía oral, pues se le da concentración máxima de potasio administrada, tiene que ser menor de 40 milequivalentes por litro a través de una vía periférica. Si es una vía central, una vena central, la concentración máxima de potasio no debe rebasar los 100 milequivalentes por litro. La velocidad de perfusión también no debe exceder los 20 milequivalentes por hora, a excepción si tiene parálisis o arritmias ventriculares malignas. En hiperpotasemia, en todos los pacientes se suspenden las fuentes exógenas de potasio, los complementos en líquidos intravenosos y las soluciones intestinales y parenterales. La eliminación de potasio se da a través de una resina de intercambio catiónico llamada cayexelate que puede ser administrada por vía oral o por vía rectal. También en combinación con sorbitol al 20%, ahí están las dosis. El cambio iónico también de potasio se puede hacer por medio de glucosa o bicarbonato, entonces se le da una solución de glucosa o una ampolleta de bicarbonato intravenoso también. Si es un paciente con hiperpotasemia que tiene alteraciones en el electrocardiograma, se trata con gluconato de calcio, 5 a 10 mililitros de solución al 10%. La diálisis es para aquellos pacientes que a pesar del tratamiento conservador siguen teniendo síntomas. En una hipocalcemia asintomática se trata con calcio vía oral o vía intravenoso, dependiendo de las condiciones del paciente. Si es sintomática aguda, con gluconato de calcio al 10% intravenoso. El objetivo es llegar a una concentración sérica de calcio de 7 a 9 miligramos por decilitro.
Se debe corregir el déficit concurrente de magnesio, potasio y el pH. La hipercalcemia se trata solamente en pacientes con síntomas graves o en aquellos que tienen una causa subyacente. El tratamiento agudo es para aquellos pacientes que tienen síntomas graves, como ya los mencioné, o tienen un calcio sérico mayor de 12 miligramos por decilitro. Lo que se requiere, o lo que pretende más bien el tratamiento inicial, es restituir primero el déficit de volumen asociado y luego inducir una diuresis rápida con solución salina al 0.9%, solución salina normal. Una vez que el paciente ya está en estado euvolémico, lo que queremos es mantener una diuresis de entre 100 y 150 mililitros por hora. Se pueden utilizar diuréticos de asa para la diuresis, o también podemos utilizar bifosfonatos intravenosos si la hipercalcemia es persistente. En el tratamiento crónico, pues se da, como ya le dije, para trastornos subyacentes. Para un hiperparatiroidismo primario, pues lo ideal es la cirugía, una paratiroidectomía. Si no es candidato a cirugía, pues el tratamiento es médico con hidratación oral, dieta rica en sales, actividad física diaria para disminuir la resorción de calcio. Una hipercalcemia maligna se trata con bifosfonatos, glucocorticoides, su dieta con calcio reducido. Para una hipofosfatemia moderada aguda, es decir, una concentración de fosfato de 1 a 2 miligramos por decilitro, y el paciente tolera la nutrición entérica, el tratamiento es Neutrofos 2 paquetes cada 6 horas por sonda gástrica o por sonda para alimentación. Si no tolera la nutrición entérica, das fosfato de sodio o fosfato de potasio, 0.15 milimol por kilogramo IV durante 6 horas por una dosis. Tenemos que estar revalorando la concentración de fosfato en 3 días o de 24 a 36 horas después. Esto con la intención de que la célula recupere las reservas de fosfato. En una hipofosfatemia grave aguda, es decir, la concentración de fosfato menor de 1 miligramo por decilitro, el tratamiento tanto para un paciente con nutrición entérica como para un paciente con nutrición parenteral es vía intravenoso, fosfato de sodio, fosfato de potasio, 0.25 milimol por kilogramo durante 6 horas por una dosis. Se revalora la concentración de fosfato 4 horas después del tratamiento intravenoso. Si la concentración de fosfato es menor de 2.5 miligramos por decilitro y el paciente tolera la nutrición entérica, entonces das Neutrofos. Si no lo tolera, sigues con fosfato de sodio, fosfato de potasio, pero con una dosis menor a 0.15 milimol por kilogramo IV durante 6 horas por una dosis. Y igual, sigues revalorando la concentración de fosfato. En una hiperfosfatemia se utilizan aglutinantes de fosfato como el sucralfato y los antiácidos que contienen aluminio. El acetato de calcio también se utiliza cuando hay hipocalcemia al mismo tiempo. La diálisis es para aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal. Si la insuficiencia renal se puede tratar, por así decirlo, y tú regresas a una función renal normal, la hiperfosfatemia se corrige automáticamente. Si no se puede, pues da diálisis. Si no, pues hemodiálisis. Y para una insuficiencia renal crónica, el tratamiento es una reducción de ingesta de fósforo en la dieta más que el antes de fosfato para disminuir su absorción. La hipomagnesemia asintomática leve se trata vía oral. Magnesio vía oral. Si tiene un déficit grave menor de 1 mil equivalente por litro, tiene síntomas, el tratamiento es de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio IV durante 15 minutos. Además, se requiere una administración simultánea de gluconato de calcio. Esto para contrarrestar los efectos adversos del aumento rápido de magnesio, y además corrige la hipocalcemia, que casi siempre va con la hipomagnesemia, como he mencionado. La hipermagnesemia en todos los pacientes es suspender fuentes exógenas de magnesio, restituir el déficit de volumen, corregir acidosis si existe, y se administra cloruro de calcio de 5 a 10 mililitros para contrarrestar los efectos cardiovasculares,
y hemodiálisis si los síntomas son persistentes y además las concentraciones siguen elevadas a pesar del tratamiento. Ahora, se administran líquidos solamente si en el paciente está indicado el ayuno. Y la fórmula para calcular los líquidos de sostén es este cuadro que vemos aquí abajo. Para los primeros 0 a 10 kilogramos administramos 100 mililitros por kilogramo por día. Para los otros 10 a 20 administramos 50 y para mayores a 20 administramos 20 mililitros por kilogramo por día adicionales. Este es un ejemplo de una mujer que pesa 60 kilogramos, va a recibir 2.300 mililitros por día. Ok, ustedes hacen las. Otra alternativa es sacando las necesidades hídricas y las necesidades de electrolitos de cada paciente. Las necesidades hídricas mínimas es de 1.4 litros por día. De electrolitos, o sea de sodio y potasio, que son los más importantes, son de 75 a 175 miliequivalentes de sodio por día, de 20 a 60 miliequivalentes de potasio por día y además le añade 100 a 150 gramos por día de glucosa. Haciendo una combinación de los componentes necesarios, es decir, de las soluciones necesarias, puede derivarse una pauta posológica de mantenimiento hídrico apropiado adaptado a cada paciente. Y aquí es un ejemplo donde se le da cloruro de sodio con solución glucosada al 5% y cloruro de sodio al 0.45% con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio a 85 mililitros por. En un paciente hipovolémico lo que queremos es una estabilidad hemodinámica y además restablecer el volumen intravascular. En un paciente con hipovolemia sintomática se administra un bolo de 1 a 2 litros de solución salina normal o cloruro de sodio al 0.9%. Se reevalúa cuidadosamente la volemia del paciente y además se buscan signos de hipervolemia. Para pacientes con una reserva cardíaca escasa o un edema significativo, los bolos son más pequeños. La transfusión sanguínea puede servir para restablecer el volumen intravascular y además corregir la anemia, pero depende de cada paciente. En un paciente hipervolémico, pues lo que queremos es corregir el exceso de volumen y además tratar el proceso patológico subyacente, que casi siempre todos lo tienen. Entonces, una vez que tratas el exceso de volumen con diuréticos y además limitando el aporte de sodio, pues ya tratas el proceso patológico para que no vuelva a hacer una hipervolemia al paciente. En el transoperatorio siempre hay una inestabilidad hemodinámica debido a, 1, la anestesia, que genera una pérdida de los mecanismos compensadores y además hipotensión, 2, pérdidas de sangre y 3, pérdidas al tercer espacio, también conocidas como pérdidas parasecundarias o pérdidas de secuestro. Estas pérdidas son las más difíciles de calcular. La reposición del líquido extracelular durante una operación requiere de 500 a 1000 mililitros por hora de solución salina balanceada, Ringer lactato, para mantener la homeostasis. En el posoperatorio, en el periodo inicial, se da una solución salina isotónica. Luego de las primeras 24 a 48 horas, cambia a una solución glucosada al 5% con solución salina al 0.45% hipotónica, más dextrosa más cloruro de potasio si es que la función renal está normal y tiene una diuresis adecuada. Anomalías de los electrolitos en pacientes quirúrgicos específicos. Pacientes con trastornos neurológicos, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Este síndrome puede surgir a causa de una lesión en la cabeza o intervención quirúrgica del sistema nervioso central, pero también se relaciona con fármacos como morfina, AINES y oxitocina. Además de varios padecimientos pulmonares y endocrinos, incluye el hipotiroidismo y la deficiencia de glucocorticoides. Diagnóstico. Debe considerarse en pacientes euvolémicos e hiponatrémicos con elevación de las concentraciones de sodio en orina y de la osmolaridad urinaria. Se considera inapropiada la estimulación que debería ejercer la hormona antidiurética porque no se debe a estados osmóticos o relacionados con el volumen. Tratamiento. Es necesario intentar corregir el problema subyacente cuando es posible. El objetivo es lograr un equilibrio hídrico neto, pero evitar el agotamiento de volumen que altera la función renal. La restricción de agua libre corrige el problema. También puede utilizarse furosemida para inducir la pérdida de agua libre. Si persiste la hiponatremia, debe intentarse añadir después soluciones isotónicas o hipertónicas.
pacientes con trastornos neurológicos, diabetes insípida. La diabetes insípida es un trastorno de la estimulación que ejerce la hormona antidiurética y se manifiesta por orina diluida e hipernatremia. La diabetes insípida central es el resultado de un defecto de la secreción de ADH. La diabetes insípida nefrógena se debe a una alteración en la respuesta del órgano final al ADH. Como podemos ver aquí, no hay una producción en el hipotálamo de ADH, o no se está recibiendo o no se está utilizando la que llega al riñón. Las manifestaciones clínicas son poliuria y polidipsia. La diabetes insípida central es secundaria con frecuencia una operación o lesión de la hipófisis, lesión cerrada de la cabeza o encefalopatía anóxica. La diabetes insípida nefrógena se relaciona con hipopotasemia, medios de contraste radiológicos y ciertos fármacos como aminoglucósidos y anfotericina B. En pacientes que pueden ingerir, el estado de volumen suele ser normal, ya que la sed estimula el incremento del consumo. En enfermos incapaces que toleran la vía oral puede haber disminución del volumen, ya que no consumen agua. El diagnóstico se confirma comprobando un incremento paradójico de la osmolaridad urinaria en respuesta a un periodo de supresión de agua. Si es leve, lo único que se necesita es agua libre, y en los casos más graves se añade vasopresina. Pérdida cerebral de sal. Es definida por la tríada lesión intracerebral, natriuresis en situación de contracción de volumen extracelular e hiponatremia. La pérdida cerebral de sal es un diagnóstico de exclusión que ocurre en pacientes con una lesión cerebral y pérdida renal de sodio y cloruro sin otra causa identificable. La natriuresis en un paciente con un volumen extracelular disminuido es un indicio del posible diagnóstico de pérdida cerebral de sal. Bueno, en los casos en que hay pacientes con desnutrición y que después se les hace una alimentación parenteral o enteral, hay un cambio en el metabolismo de los carbohidratos y grasas, ya que con el estado de desnutrición se utilizan las grasas y al cambiar a un estado de nutrición, ya sea por la alimentación parenteral o enteral, a carbohidratos. Entonces esto estimula la liberación de insulina que da por resultado la captación celular de electrolitos, en particular fosfato, magnesio, potasio y calcio. Hay que recordar que este síndrome es de estado potencial letal y puede representarse con alimentación rápida y excesiva de pacientes con desnutrición subyacente grave. El síndrome de realimentación se relaciona con la realimentación intestinal o enteral o parenteral. Y entre los síntomas se pueden mencionar arritmias cardíacas, confusión, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. A fin de evitar que se presente, se tienen que corregir los déficits subyacentes de electrolitos y de volumen. Además, antes de iniciar la alimentación, administrar tiamina. Bueno, en pacientes con insuficiencia renal, siempre que se hace el diagnóstico, se debe de evaluar el nivel de volumen o los estados de volumen, además de que esos pacientes presentan anomalías de líquidos y electrolitos específicas. Una vez que se establece la necrosis tubular renal, se deben tomar medidas para restringir el consumo diario de líquidos, a fin de igualar la diuresis y las pérdidas insensibles y gastrointestinales. En los pacientes es necesario vigilar el potasio sérico, ya que en la insuficiencia renal oligúrica ocurre hiperpotasemia. La hiponatremia es común en la insuficiencia renal ya establecida y se debe al catabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas, así como al agua libre administrada. La insuficiencia renal aguda se acompaña asimismo de hipocalcemia, hipermagnesemia e hiperfosfatemia. Hay que recordar que si hay hipocalcemia, se debe de medir el calcio iónico, ya que muchos pacientes también son hipoliuminémicos. Y recordar que la albúmina se encarga de transportar una parte del calcio, por lo que hay que ajustar el calcio sérico reduciendo 0.8 por cada gramo en la disminución de la albúmina. También es común observar acidosis metabólica en estos pacientes, debido a que los riñones pierden la capacidad para eliminar sus productos ácidos. Se usa bicarbonato, pero se requiere a menudo diálisis. La acidosis disminuye la unión a proteínas y por consiguiente incrementa la fracción ionizada de calcio. Bueno, pacientes con cáncer. En los pacientes existen muchas alteraciones. Vamos a empezar con las del sodio. La hiponatremia es hipovolémica a causa de la pérdida renal de sodio, ya sea por diuréticos o por nefropatía con pérdida de sal, como se observa en ciertos fármacos quimioterapéuticos, por ejemplo el cisplatino. ¿Qué es el cisplatino?
Las causas más frecuentes de hipernatremia en enfermos de cáncer son consumo deficiente o pérdida de gastrointestinal de volumen, ya sea por vómitos, los cuales son efectos secundarios frecuentes de la quimioterapia. Con el potasio, es posible que se presente hipopotasemia debido a pérdidas gastrointestinales relacionadas con la diarrea, que se ocasiona por la enteritis debido a radiación o quimioterapia, o directamente por tumores como los adenomas vellosos del colon. El síndrome de lisis tumoral suele precipitar hiperpotasemia grave a causa de la gran destrucción celular. Se encuentra hipofosfatemia en el hiperparatiroidismo, debido a que se disminuye la resorción de fósforo en tanto que la estimulación cógena aumenta la excreción urinaria de dicho elemento. Otras causas de hipofosfatemia en pacientes con cáncer son disfunción tubular renal por mieloma múltiple, proteínas de Vence-Jones y ciertos medicamentos terapéuticos. Recordar que en el mieloma múltiple se afecta a los túbulos de los glomérulos, y recordar la nemotecnia, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas, o el CRAP. Con respecto al calcio, se observa hipocalcemia después de extirpar un tumor tiroideo o paratiroideo, o luego una disección central de cuello por daño a las glándulas paratiroides. Aquí están las glándulas paratiroides, entonces en alguna operación en la que tengan que abrir o manipular esta zona puede haber daño en las glándulas paratiroides que se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides. Los cánceres de próstata y mama incrementan la actividad osteoblástica, que aumenta la formación de hueso y por consiguiente disminuye el calcio sérico. Aquí es un gammagrama óseo en el que ponen un paciente antes del cáncer y después del cáncer, ya cuando se han hecho metástasis óseas, y hay incremento en la producción de hueso. Y es un efecto secundario del tratamiento con ifosfamida y cisplatino, es la hipomagnesemia. Algo muy importante es que en pacientes hospitalizados las neoplasias son la causa más común de hipercalcemia y se debe a un incremento en la resorción ósea debido a destrucción de hueso o una disminución de la excreción renal. La destrucción del hueso ocurre por metástasis óseas, como los cánceres de mama, de células renales o mieloma múltiple. En el linfoma Hodgkin y no Hodgkin, la hipercalcemia es el resultado de un incremento en la formación de calcitriol, que a su vez aumenta la absorción de calcio tanto en el tubo digestivo como en el hueso. El tratamiento de la hipercalcemia de las neoplasias debe iniciarse con la expansión de volumen utilizando solución salina. Este tratamiento disminuye la reabsorción renal de calcio a medida que se corrige el déficit de volumen concurrente. Los bifosfonatos, como el etidronato y el pimidronato, inhiben la resorción ósea y la actividad osteoclástica. Esto nos sirve cuando el principal mecanismo de hipercalcemia sea por destrucción ósea. La calcitonina es eficaz para inhibir la resorción ósea e incrementar la excreción renal de calcio. Este ya actúa un poco más diferente, ya actúa en el riñón y hace que bajen los niveles debido a la excreción de calcio. También los nitratos de galio son inhibidores potentes de la resorción ósea. Por lo que se refiere a pacientes con hipercalcemia grave y resistente o que no son capaces de tolerar la expansión de volumen debido a enfermedades como edema pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva, la diálisis es una opción. En pacientes con cáncer se presenta el síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral se presenta cuando la liberación de metabolitos intracelulares debido a destrucción celular por los tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia es mayor a la capacidad excretora de los riñones. Se presenta una liberación rápida de ácido úrico, potasio y fósforo del interior de las células, que esto hace que se genere hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia y hipocalcemia notables e insuficiencia renal aguda. Se observa casi siempre en linfomas y leucemias mal diferenciados, pero también en varias neoplasias de tumores sólidos. Por lo regular, el síndrome de lisis tumoral se manifiesta después de la quimioterapia o radioterapia. Una vez que se desarrolla, es necesario expandir el volumen y corregir las anomalías electrolíticas.